Bienvenidos al podcast Quédate a comer. Soy Cristina Jolón y hoy comparto mesa con una persona a la que podría presentar de muchas maneras, pero con algunos matices. Porque si digo que nació en agosto del 98, he de añadir que volvió a nacer en octubre del 2020, cuando despertó contra todo pronóstico de un coma inducido. Podría presentarla como escritora, pero citando dos libros que salieron de sus entrañas, ¿De qué color son tus ojos? Y De Esperanza Marchita. Podría decir que se ha graduado en Derecho y Ciencias Políticas, pero añadiendo que lo ha hecho con un objetivo: ayudar a quienes sigan sus pasos en el laberinto de las enfermedades raras que afectan a 3 millones de personas en nuestro país. La persona que hoy tengo delante ha dado la vuelta al propio dolor para convertirse en activista y defender con toda su energía que se cuide la sanidad pública y se invierta en investigación. Podría hablarles de que padece el síndrome de Ehlers-Danlos, pero lo cierto es que también sufre los de Wilkie, May-Turner, Raynaud, cascanueces, compresión de vena cava inferior y gastroparesia. A pesar de lo difícil que se lo pone ese historial clínico que la acompaña, asegura que no lucha por dejar de caer, sino por aprender a levantarse. Y cree que el mundo es de esos valientes que, como ella, no han decidido serlo. Detesta las etiquetas y le gusta que la presenten por su nombre. Noa Igón Bellver. Bienvenida, Noa, y muchísimas gracias por estar aquí. Un placer estar contigo. Muchas gracias. Supongo que no puedes cerrar muy bien los planes. Yo te he de confesar que hoy tenía la duda de que no sabía muy bien cómo te habrías levantado esta mañana, si te encontrarías bien y podrías venir. Eso forma parte de tu día a día, ¿no? No hacer tantos planes, y que es que además a lo mejor hacemos más de los que deberíamos. Sí, vivimos en una sociedad en la que nos gusta mucho poner muchísimos planes, y es cierto que la vida tiene otros derroteros y que no siempre se puede cumplir con todo. Pero bueno, lo importante es que estoy aquí hoy y que hemos podido cumplir. Tengo una amiga que no le gusta nada que le pregunten cómo estás, porque parece que cuando preguntas cómo estás siempre se espera que te digan bien, como si fuera tan sencillo, ¿no? A ti te he oído muchas veces contestar estoy, ¿no? Que ya es mucho. Pero es verdad que a veces hay una parte superficial, ¿no? En ese preguntar o en ese interesarnos por los demás. Yo creo que es un falso interés, porque muchas veces esperas que no te contesten realmente lo que les ocurre y te respondan un simple bien, porque ya no quieres seguir. Es así, es así. Tengo curiosidad porque a veces el tono de voz es importante cuando se tiene una conversación así íntima, ¿no? Como la que empezamos ahora. Yo sé que tú tienes un implante coclear que te hicieron debido a que perdiste la audición después de la sepsis que sufriste, de la que volviste a nacer, ¿no? Entonces tú oyes de otra manera diferente, ¿no? No sé si esos matices de la voz, que a veces envuelve un poco, que trata de arropar, esos matices tú no los percibes, ¿no? Tienes una audición metálica, ¿no? Se difumina mucho. De hecho, cuando me lo pusieron, yo recuerdo que tenía a mi madre al lado y mi madre me estaba hablando y yo decía, sé que es mi madre porque la tengo aquí, pero esta no es la voz de mi madre. Entonces sí que hay un antes y un después de las personas que yo conocía, que sí que recuerdo cómo es su voz natural, pero cuando te ponen el implante, todo tu mundo cambia por completo a tener pues esa tez metálica y todo suena pues muy, muy, muy distinto, y aprendes a vivir en otro mundo completamente ajeno al que era el anterior. Cuando lo oyes bien, ¿no? Porque me decías que no a todo el mundo, me decías antes de entrar que no a todo el mundo lo oyes bien porque hay tonos o timbres, ¿no? Que no se perciben tan bien, ¿no? No sé cómo funciona esto. Yo vi una peli que tú recomendabas en una de tus entrevistas, que es Sound of Metal, donde aparece esta convivencia, ¿no? Con esta otra manera de oír, no por el oído, no a través del oído, sino por un implante, ¿no? en tu cabeza, ¿no? Es bastante difícil. De hecho, la película lo refleja y el final es muestra de ello. Y cuando hay mucha gente o mucho barullo, sí que es muy difícil poder entender, porque no es lo mismo oír que entender, que la gente a veces lo confunde, porque yo sí que oigo, pero no discrimino bien los sonidos y no entiendo. Entonces es como que te hayan soltado en un mundo
distinto al que tú conocías y tienes que aprender de nuevo todo. Yo recuerdo un día que me dejé el grifo abierto de casa, yo sabía que había un ruido, pero hasta que descubrí que era el grifo estuve como una hora diciendo, ¿qué es este ruido? Pues todo así. También el tono, ¿no? Me decías tú que hablabas demasiado fuerte al principio y claro, te tuviste que con logopedas, ¿no? Aprender un poco a modular. Tú te oyes muy alta, tú te oyes como si llevases un megáfono y fueses por la calle chillando. Entonces con la logopeda aprendes a modular tus tonos de voz y yo recuerdo que al principio si hablaba en público pues me lo quitaba porque yo sabía cómo proyectar mi voz sin la necesidad de escucharme, pero me dijo no, tienes que ponerte el implante y tienes que aprender a hablar con esto. Entonces yo sé que tengo como distintos tonos de voz dependiendo de si quiero hablar bajito, si quiero hablar en un tono medio, si quiero chillar. Tienes un catálogo de tonos, ¿no? Tengo un catálogo de tonos de mi voz, sí. No sé si fue muy duro lo de quedarte sin poder oír, porque te he leído en las redes sociales a veces o en entrevistas, que te han hecho un montón de entrevistas, decir que no es ni mucho menos de las cosas que más te preocupen, ¿no? Pero supongo que al primer momento sí que te sientes aislado y es yo un creo poco... que al revés, en un primer momento no le das tanta importancia porque valoras más el estar viva pese a que has perdido la audición. Y sí que es verdad que con el tiempo, ahora que van a hacer casi 2 años y medio que he perdido la audición, dices, ostras, con un sentido cuesta más vivir y tienes que aprender a vivir con ello. Entonces yo creo que es al contrario. Al contrario, ¿no? Porque sí. Eso sí que fue uno de los momentos más duros de tu vida, ¿no? ¿Tuviste una sepsis? El momento, sí. El momento, ¿no? De mi vida. Explícanos. Luego entraremos un poco más porque hay personas que no te conocen y para que conozcan un poquito cómo fue tu infancia y cómo entraste en ese laberinto en el que sigues de las enfermedades raras. Pero empecemos por esa parte más dura, quizás, de encontrarte pues casi en el otro lado, ¿no? Sí, yo creo que San Pedro ya me estaba llamando, pero no le contesté. Pues nada, a mí me operaron, me pusieron 2 prótesis en la vena renal y en la vena ilíaca, me hicieron 2 bypasses. Yo me habían operado muchas veces de lo que es la barriga y demás, y más o menos sé el proceso que se sigue después de esas operaciones, y yo veía que no estaba siguiendo ese proceso. Yo me encontraba muy mal, tenía mucha sintomatología muy diversa. Yo le decía a mi madre, mamá, a mí me pasa algo. Y en efecto, pues hice un derrame pleural, me tuvieron que volver a operar a los días y yo veía que no seguía bien y ya se me llevaron directamente a la UCI porque apenas podía respirar, los riñones no me funcionaban. Y recuerdo que se me bajaron a un TAC ya con la bombona de oxígeno porque apenas podía, les costó un mundo simplemente poder cambiarme a la camilla del TAC. Y al subir estaban mis padres en la pasarela de Operación Triunfo, que parecía lo mismo, crucé la pasarela y yo les hacía así con el dedo índice que no, viniendo a decir que bueno, yo pensaba que no iba a salir ya de aquello. Se llevaron a mis padres la médica, me acuerdo que mi padre chillando, intúbala, la médica no, es mayor de edad, tiene que decidir ella. Vino la médica y me dijo, mira, si no te intubamos en 2 horas fallecerás, esto no puedes estar así. Hay un 99% de posibilidades de que no lo cuentes, pero bueno, si quieres lo intentamos. Entonces yo dije que sí, que adelante. Mira a mi madre como diciéndole, ya sabes lo que quiero, tampoco quiero que yo esté aquí enchufada si no hay expectativas de salir o de salir bien. Y nada, cierras los ojos y te despides un poco de este mundo. Yo confiaba mucho en los médicos. Estaba muy en paz conmigo misma, que eso también creo que es importante en esos momentos, decir, bueno, pues si mi andadura acaba aquí, yo estoy satisfecha con lo que he hecho hasta este momento de mi vida. Así que con esa paz te despides y pones tu vida, toda la confianza puesta en ellos, en que, bueno, intenten sacarte hacia adelante. Y ves tu vida en resumen. Ves tu vida en resumen, sí. Eso que dicen... Parece que es un tópico y que sea imposible que en un segundo, pero sí que es verdad que los momentos más cruciales de tu vida te pasan por la cabeza, las personas también más importantes de tu vida, y dices, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Ya soy vuestra, ya mi vida no te pertenece un poco esa vida en ese momento, ¿no? La depositas en el personal sanitario que estaba allí en aquel momento y dices, pues intentad sacarme hacia adelante y ya está. Yo ya no puedo hacer más. Tú has visto muchas veces de cerca morir a personas, ¿no? En el hospital como algo natural, ¿no? Supongo que te familiarizas. Es natural. O sea, la sociedad no ve natural el hecho de morirte, pero bien es cierto que cuando naces es la única certeza que tenemos. Naces y sabes que te vas a morir.
Evidentemente los plazos no son los mismos, por desgracia, para mucha gente, y lo lógico sería morirte pues con muchísimos años y con una trayectoria vital enorme. Pero sí que es verdad que la vives muy de cerca, ¿no? Yo en esa UCI pues fallecieron 2 mujeres que tenía a los 2 lados. Ves pues hasta la situación de reñirse por si le dejaban las joyas, se las quitaban. Ves cómo viene la familia, se despide, cómo la cambian la funeraria, cómo la meten en la funda y la sacan, y la ves con la camilla pasando con la funda y dices, pues bueno, igual la siguiente soy yo. Y tú misma, aunque inconscientemente, porque no lo quieres pensar mucho, dices, pues bueno, igual la siguiente que tengo que salir yo por esa pasarela con la funda soy yo. Irremediablemente tampoco puedes hacer nada frente a eso. Te resignas. No creo que sea resignación, es aceptación más bien. Es decir, pues es que es lo que hay. Yo voy a luchar hasta que no me queden fuerzas, pero llega un momento en el que ya no dependen de esas fuerzas. Por mucho que quieras tirar del carro. Era plena pandemia, ¿no? En esos momentos. Era plena pandemia, sí, sí. Los hospitales, o sea, viviste también el momento de los hospitales, ¿no? Sí, era octubre del 20. Además, estuve en septiembre hospitalizada aquí en la FE porque estaba muy malita, entonces me tuvieron que poner sangre previamente para poder operarme en Málaga, con lo cual pues sí que viví un peregrinaje importante de 0 visitas, mascarillas y todo muy, muy restringido. Y la gente no cambió. Y la gente no cambió, cambió para peor, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, sí, sí. En esto de saldremos mejores, todo lo contrario. Nos hemos vuelto más egocéntricos, más yoístas y más me importa mi ombligo, el de al lado no. Somos una sociedad de etiquetas, ¿no? Constantes. A mí, te lo decía cuando nos hemos encontrado, pero me impresiona un poco cuando veo que te presentan como, muchas veces como la chica de las 7 enfermedades raras, ¿no? Me suena un poco... Deshumaniza. Sí, ¿no? Es como raro, ¿no? Pero igual que cuando hablas de 3 millones de personas, parece que si solo das datos te olvidas de que detrás de esas 3 millones hay un nombre y un apellido, y hay familia, hay amigos, hay un entorno. Entonces que muchas veces al hablar de cifras parece que le estemos restando importancia a lo que realmente importa, que es todas las historias vitales que se esconden tras un simple número, que podría ser a priori. Y 3 millones, decimos un número, pero de los que al menos llevan la etiqueta de enfermedades raras, sí, porque sí, habrá muchísimas otras personas que no la tengan y a las que muchas veces se diga pues que a lo mejor pues tienen un problema más psicológico, ¿no? Sí, que somatiza. Que somatizan. Eso es muy, muy habitual, ¿no? Tú has huido siempre de esas etiquetas, ¿no? Que además no solo son nombres que se ponen, sino que también se juzga el aspecto de las personas. Y a ti se te ha juzgado por el aspecto también, ¿no? Porque se te ve aparentemente bien y eso de, pues no estará tan mal, ¿no? Eso te ha ocurrido, ¿no? Esa ha sido la frase, yo creo, que ha marcado mi vida, ¿no? El tan mala no estarás porque físicamente no se te nota nada y es muy triste que tengas que estar muy demacrada para que una persona se crea o sea consciente de la realidad que vives. Yo no tengo por qué dar más explicaciones de si estoy mejor aparentemente o no. Así que es verdad que ha habido épocas pues, que he estado más delgada y sí que te veo un poco más enferma, pero no tiene por qué. La gran mayoría de personas con estas patologías pues no tienen una discapacidad que sea visible. Y es verdad que la discapacidad orgánica, que es esa invisible, se habla muy poco de ella. O vemos muy normalizado el hablar de una discapacidad física o auditiva, sensitiva, pero no vemos una discapacidad orgánica y existen y están ahí, ¿no? Y esa reivindicación de... Yo he tenido que dar explicaciones recién operada de por qué me sentaba en un autobús en los asientos reservados, ¿no? Eso que te miran mal y dices, bueno, es que llevo toda la tripa rajada, mire usted, me podré sentar, ¿no? Esas explicaciones que el resto de personas no dan y tú tienes que estar constantemente dándolas. El implante, que ya es un poco más visible, sí, eso sí. Da otra imagen, ¿no? Quizá a lo mejor... Y es triste cómo cambia esa mirada de condescendencia. Mira la pobrecita que se ha quedado sorda cuando antes estaba mucho más enferma y no existía esa mirada. Es así, es así. Has hablado de discapacidades y el otro día un compañero, un gran periodista de La Vanguardia, Domingo Marchena, republicaba un artículo que había escrito en una ocasión sobre por qué no debemos utilizar según qué nombres y sí que debemos hablar no de discapacitados, sino de personas con una discapacidad, ¿no? Dejemos las cosas claras
y cómo hay que hacer las cosas. ¿Por qué esa manía de utilizar términos tan despectivos de algún modo que yo me imagino que duelen, ¿no? Si es que nuestra misma Constitución nos llama disminuidos, tampoco podemos avanzar mucho más como sociedad si de base ya tenemos un problema, ¿no? Si ese artículo 49, que se supone que nos define a todos nosotros, ya me está diciendo que soy una disminuida, la terminología importa, y más cuando hablamos en estos aspectos. Yo no soy una persona disminuida, ni soy una persona con discapacidad. Tengo ciertas limitaciones y hay que ser consciente de ello, pero hay que hablar con rigor de lo que nos pasa y ya está. Pero no somos ni más ni menos que nadie. Pero ahí no avanzamos, ¿no? Avanzamos en lo políticamente correcto, en otros ámbitos quizá, pero no ahí. No sé por qué cuesta tanto. Es difícil. No lo sé muy bien el por qué no cambiamos esa terminología. No sabría decirte muy bien el por qué. Pero cuesta, ¿eh? Hay una etiqueta que no te molesta, creo que te sientes cómoda, que es la de @nh487. No sé si llamarlo etiqueta. Contemos, sí. Porque muchísimas personas que estarán escuchando este podcast te siguen en las redes sociales. Este es tu nombre en las redes sociales. Explícanos un poquito de dónde viene y por qué no te sientes incómoda y te lo has hecho tan tuyo. En la gran mayoría de hospitales te ponen un código, un nick o un seudónimo cuando vas allí a pasar consulta. Entonces yo en el Hospital de la Fe soy NH487 y recuerdo que con 15 años me lo adjudicaron y ese ha sido el lema que he llevado por bandera toda mi vida y que sigo llevando. ¿No te cosifica eso? Podría cosificarme, pero al final yo lo he naturalizado. Es decir, hay gente, yo sé que igual deshumaniza, ¿no?, el que me nombre con una etiqueta. Pero bueno, yo he asumido que no soy Noa Egon Bilbe en el Hospital de la Fe, sino que soy NH487. Y bueno, aprendes a lidiar también con ese seudónimo y estoy cómoda en ese seudónimo. Tu vida en los hospitales la has contado muchas veces porque es un poco tu otra casa, sobre todo el Hospital La Fe, al que quieres tanto, ¿no? Porque sí, allí realmente te sientes como en casa, acompañada y como en casa y estás muchísimo tiempo allí. Pero como te decía, habrá personas que no conocen tanto tu historia. No fue fácil diagnosticar todas tus enfermedades y pasaste una infancia, tú me decías antes, muy vinculada a unas muletas rosa. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso hasta dar con los diagnósticos, porque ese es el gran reto, ¿no? Uh-huh. Dar con los diagnósticos. Es terriblemente angustiante sentir que estás mal y sentirse no solo no diagnosticado, sino no comprendido, ¿no? Porque tampoco, en el momento en que hay un diagnóstico, hay una comprensión también y una ayuda. Y no siempre. Y no siempre, ¿no? Yo creo que lo más triste es cuando tienes un diagnóstico y ves que ni aún así hay nada para ello. Porque piensas que un nombre te va a dar esa paz o esa tranquilidad y nada más lejos de la realidad. Dices, bueno, tengo un nombre, pero con este nombre, ¿qué hago? Si aquí tampoco tienen ni idea de cómo ayudarme. Prueba-error, ¿no? Prueba-error, exacto. ¿Y errores? Y errores, sí. ¿Sí? ¿Los hay? Los hay. Yo creo que todo el mundo con enfermedades raras, o casi todo el mundo, tendrá errores en su historial. ¿Y cómo se afrontan esos errores? Porque somos humanos y me imagino que... Se afrontan sabiendo que los médicos no son dioses y que se pueden equivocar. Entonces tú ya partes sabiendo que si te sometes a una operación que no han hecho nunca, el margen de error es muy amplio. No es una operación rutinaria que hagan todos los días. Entonces, pues bueno, intentas también ser un poco ese conejillo de indias y decir, si tienen que probar conmigo, al menos que lo intenten y que los que vengan detrás no pasen lo que yo he sufrido. Es decir, si conmigo ya has visto que no ha funcionado, pues no se lo hagas al siguiente. También hay que ser un poco pionero en este sentido de las enfermedades raras y decir, bueno, pues dejas tu vida en ese sentido en manos de ellos y que ellos prueben contigo, porque alguien tiene que ser el primero y con alguien tienen que probar, y si esto mejora la vida de los demás, pues no ha sido un error, habrá sido una forma de devolverle a los demás algo que yo no voy a tener. El internista que te trata es alguien con quien hay una enorme complicidad, ¿no? Porque entiendo que él empezó muy joven con tu caso y que vais pues de la mano, ¿no? Él era un R5 cuando yo entré al Hospital de la Fe
entonces no había unidad de enfermedades raras. Y cuando yo entré se creó la unidad de enfermedades raras y él decidió formarse también en estas patologías. Entonces hemos crecido pues paralelamente. Él ya es padre, de hecho, ya tiene una vida, se está formando muchísimo en enfermedades raras y es un gran médico ya referente de estas patologías a la que acude gente de toda España ya. Pero hasta llegar ahí fue un camino duro, muy difícil, sí, sí. ¿no? ¿Cómo fue la infancia a pesar de todo eso, a pesar de esos de esa niña torpe que te sentías o que de alguna manera un poquito te hicieron sentir? Exacto. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco y cómo yo recuerdo siempre estar pegada también las enfermedades. Estar pegada a unas muletas, esa era mi infancia, era la niña que no hacía gimnasia, que le mandaban libros de lectura y hacía resúmenes, que se me daba bastante mejor. Y eran problemas pues muy banales en ese momento. Decías, pues bueno, mientras la cosa se queda aquí, y el traumatólogo yo recuerdo que dijo, esto ya no es normal, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y me derivaron, yo siempre he sido muy coqueta, iba con un bolso, y así se me salió el codo. Y el médico dice, ya sé lo que tienes. Tienes el síndrome de Ehlers-Danlos. Y claro, mi madre y yo nos miramos y decimos, ¿qué me está contando este tío? Porque claro, en aquel momento ni enfermedades raras ni nada por el estilo. Y mi madre, lo típico, ¿no? Se puso a buscar en Google qué es esto, qué le puede pasar a mi hija, y ves una lista interminable de cosas que pueden pasar y digo, no busques más. De momento, pues vamos a ir viviendo con lo que vaya surgiendo. Pero ese es el eje, ¿no? Ese es el eje, sí, sí. Ese es el epicentro. De alguna manera, ¿no? Sí, sí, ese es el epicentro de todos mis males. Y entonces, pues bueno... ¿Y qué es, en realidad? Es una colagenopatía. El colágeno es el cemento del cuerpo, lo que hace que nuestra estructura... que seamos lo que seamos, que yo me pueda poner de pie, que todos los órganos internos estén bien posicionados. Yo los tengo hechos un desastre por dentro, está cada uno a su forma. Entonces, de ahí derivan las demás enfermedades, porque no es lógico tener tantas enfermedades raras. Entonces, con 13, 14 años, ya cuando surgieron problemas que veías la vida peligrar, decías, aquí pasa algo más que esta simple enfermedad, ¿no? Aquí hay unas comorbilidades que se llaman, que son estos síntomas. Y vas derivando de hospital en hospital. Yo me acuerdo que me abrían la tripa, la cerraban como si fuese un bolso. Decían, es que no vemos nada. Y yo cada vez estaba peor. Recorrí 3 hospitales distintos. Tuvimos que viajar fuera de España, Alemania, a diagnosticarme. Hasta que, bueno, pues vuelves con un montón de informes así. Dices, fue el viaje más triste, has dicho. Fue el viaje más triste de mi vida. Tú que eres viajera empedernida, que te encanta, te entusiasma viajar. ¿Por qué fue el viaje más triste de tu vida, Noa? Porque yo siempre he querido que me tratase en España y confío mucho en esta sanidad pública. Entonces era triste ya que me tuviese que ir de aquí para encontrar un diagnóstico. Era triste estar en un país totalmente ajeno al nuestro, en el que tampoco entiendes el idioma, tienes que ir con un traductor que te vaya traduciendo lo que te dice el médico. Mi madre y yo solas a 3.000 kilómetros de casa. Te dicen, bueno, no solamente es que te pase esto, es que además te pasa esto, esto y esto, y tú te vuelves, coges el avión a Valencia con tu informe y dices, ¿y ahora qué hago? Porque, vale, sí, tienes unos nombres, pero no tienes unas soluciones, ni siquiera tienes con qué paliar esto. El médico de Alemania sí que me ofreció operarme allí, pero yo decía que si me moría en España, no me moría en Alemania. Entonces comienza otro peregrinaje en España para encontrar un médico que se atreva a operar estos síndromes. Entonces tuvimos que ir hasta Málaga, que bueno, no es Alemania, por lo menos estábamos un poco más cerquita de casa. Era la primera vez también que se hacía esa operación, de hecho la tengo en vídeo y él la pone en congresos y demás, porque bueno... ¿Qué operan en ese caso? ¿Qué es lo que hacen exactamente? Pues a mí se me habían trombosado la vena renal y la vena ilíaca, entonces cortan la parte trombosada y llevo como 2 tubos blancos de lavadora, 2 tuberías que me funcionan como venas. Sí, sí, la magia de la ciencia. Desde luego, desde luego. Por eso tú defiendes y defiendes. Sin investigación no hay futuro. Pero para nadie. Pero no hay investigación apenas, ¿eh? En España muy poca. Estamos a la cola de Europa. El PIB que tenemos es irrisorio en comparación a otros países europeos. Y es triste que teniendo el capital humano, porque tenemos a gente muy formada que estaría dispuesta a trabajar en este ámbito, se tengan que ir fuera porque aquí no tengan dónde investigar. El Hospital de la Fe, que es un referente en España de enfermedades raras, apenas tiene 7 líneas de investigación frente a 7.000 patologías que hay. Entonces, es muy difícil. ¿Y crees que vamos a revertir eso? Yo voy a luchar
todo lo que esté en mi mano y me voy a tocar todas las puertas posibles para revertir un poco esta situación. Yo entiendo que es muy difícil, pero por lo menos que se nos tenga en cuenta y que se nos escuche. Empezar con que no haya tantas discrepancias entre comunidades autónomas creo que ya sería un logro. Porque dependiendo del código postal en el que naces, tienes derecho a según qué cosas. ¿Hablas de tratamientos o hablas de...? De todo. Ya naces y, por ejemplo, el cribado neonatal, en Andalucía son casi 40 enfermedades, en la Comunidad Valenciana son 11. ¿Por qué, dependiendo de dónde naces, tienes derecho simplemente a una prueba en el talón para que te diga X enfermedades? Tratamientos también. Hay tratamientos que en la Comunidad Valenciana se financian y aquí, por ejemplo, en Cataluña no, o al revés. Va a menos, va a peor el cuidado de la sanidad pública, ¿no? Es algo tan importante y en realidad se habla mucho, pero no se hace lo que se debería hacer, porque por otra parte lo vimos durante la pandemia y parece que se puso el foco ahí, pero muy poquito rato hay personas que se están dejando la piel. Sí, sí. Y personas que son grandes profesionales, ¿no? De una profesión muy vocacional, ¿no? Es muy vocacional, sí, porque si no es vocacional yo creo que no se dedicarían a lo que se dedican, porque no hay horas, no hay nada. Además, yo me acuerdo cuando estuve en Málaga, era el Puente del Pilar, y el médico se iba a ir de vacaciones, no se fue, se quedó en su casa y el hombre venía todos los días y no tenía por qué venir, porque él estaba de vacaciones todas las mañanas a ver cómo estaba, se sentaba con mis padres 1 hora a charlar simplemente un poco para evadirles de aquella realidad. Y eso es vocación, porque si no es vocación eso no lo haces. Tú haces tu trabajo, te vas a tu casa cuando acaba tu turno y ya está. Pero al final tú te vas con los problemas de esas personas a casa y decir cómo puedo mejorar la vida, ¿no? Y también es frustrante, sobre todo para los médicos que llevan enfermedades raras, el no poder hacer nada más. Porque mi médico me dice muchas veces, es que me encantaría poder ayudarte, digo, y ya me ayudas estando conmigo. Que es algo que también se nos olvida, ¿no? Ese papel de acompañamiento, de que los médicos en la mayoría de ocasiones no nos pueden curar porque no tienen una varita mágica que hace, ya estás curada. Pero sí ese acompañamiento diario de estar contigo y bueno, pase lo que pase voy a estar aquí. Todo el personal sanitario, ¿no? Esa parte humana de enfermería, esa parte humana de todos los ámbitos, aunque me imagino que como en todo hay de todo, ¿no? En la viña del Señor siempre hay de todo. En la viña del Señor siempre hay de todo. Siempre hay de todo. Me gustaría saber un poco qué te has encontrado, porque me imagino que te has encontrado lo mejor y, a lo mejor, y tal vez también lo peor, ¿no? No lo sé. Es lo bueno de tocar tanto, ¿no? Te podría hacer un trade advisor de hospitales y de personal sanitario. Sí que es verdad que hay algunos que se endiosan bastante y pierden esa humanidad, que es lo que no debería de perder ningún médico, ni ningún enfermero, ni ningún personal sanitario. Y bueno, también tienes que lidiar con ellos, porque por mucho que tú estés ahí, van a seguir siendo así, y es triste que haya personas así, pero yo creo que es como en todos los ámbitos del trabajo al final. Tú dices que algunos se endiosan, has dicho antes también que había errores médicos, que eso es algo humano. Quizás lo que no esté tan bien es no reconocerlos, ¿no? Sí. ¿Y eso también ocurre? ¿En tu caso ha habido errores humanos? Sí, y no se han reconocido. Entonces es lo que habría que cambiar. Es decir, a mí no me importa que te equivoques, porque yo también me puedo equivocar, y el que no lo intenta, ese sí que no se va a equivocar. Yo entiendo que esto es muy difícil, que es una situación que tú no has vivido previamente, con lo cual pues es fácil fallar, pero que me digas, mira, no, lo hemos intentado, no ha salido, lo siento. Tampoco pedimos mucho más, ni yo nunca les voy a recriminar que hubiesen fallado. Sí que les recrimino esa dejadez posterior al fallo. Decir, bueno, pues yo, mira, apáñate como puedas. Eso es lo único que se les podría recriminar. ¿Y hospitales más humanos o ya son humanos? Hay una parte que a veces incluso desde el ámbito de la cocina se habla, es el tema de la comida en los hospitales, un tema pendiente que lo hemos hablado otras veces en este podcast, ¿no? No sé, ahí qué te has encontrado tú, aunque también hemos de decir que tu caso es atípico porque durante mucho tiempo no pudiste comer. Sí. ¿Cómo fue eso de no poder comer? Pero primero, si quieres, hablamos de la comida en los hospitales, aunque no sé si tú puedes tener acceso normal a ella o tienes que tener una alimentación muy específica. Pues en la FE la verdad se come bastante bien. En los demás hospitales que he estado sí que he de decir que el menú dejaba bastante que desear, pero la FE se come muy bien. Además, yo como tengo una dieta especial, pues viene el nutricionista todos los días y me da de una carta y yo elijo, con lo cual
pues bueno, no estoy a disgusto en el tema de comida cuando estoy en el hospital, como muy bien, pero sí que es algo que habría que mirar porque deja bastante que desear en la gran mayoría lo que es el tema de alimentación. Y es que muchas veces cuando voy no me dejan comer, me nutren por nutrición parenteral, con lo cual pues sí que echas en falta el comer que es tan social en nosotros. Estuve mucho tiempo sin poder comer porque a mí se me necrosó el primer tramo del duodeno. Entonces me hicieron un empalme entre el estómago y lo que quedaba de duodeno y dejé de digerir. Entonces pues era todo por nutrición parenteral. Después un tiempo bastante importante con batidos de estos proteicos que les dan a la gente mayor para poder renutrirme y engordarme porque estaba muy, muy delgadita. Y luego empiezas pues como una dieta, purés, pechuga a la plancha, pavo, y poco a poco vas introduciendo alimentos hasta que más o menos ya he conseguido una alimentación normal, lo que sería normal. ¿Y qué sientes cuando no puedes comer? Es como una desilusión respecto a todo lo que es esa parte social también de la comida, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es no poder comer? Al principio un enfado constante, era un enfado de pues no voy a un cumpleaños o no voy a una cena porque no puedo comer. Y decir, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿O por qué siempre voy a tener que estar ligada a estos batidos o a estar conectada a una bolsa blanca que sí, que ellos dicen que me nutre, pero a mí no me satisface en lo que es el yo poder comer? Me da igual que esté nutrida si no puedo masticar. Y luego entiendes que lo importante era poder estar en esos sitios pese a que no pudieses comer. Llevo un tiempo aceptar eso, llevo un tiempo el que yo acudiese y llevase mi tupper con mis batidos. De hecho, en algunos restaurantes era, es que no te puedes sentar porque no vas a comer. O recuerdo un día que fui con los amigos de la universidad, que era como un buffet de estos que pagas y puedes comer de todo. Y yo digo, yo es que no puedo comer. Y nos querían echar porque se pensaban que yo me iba a beneficiar, iba a comer de los demás sin pagar. Y recuerdo que un amigo dijo, es que si no ha comido algo de aquí nos vamos directamente a la fe. Pero para que veas hasta qué punto yo tenía que ir con un papel del médico que justificase que no podía comer lo que había allí, por eso llevaba mi comida. Qué lamentable por eso, ¿no? Sí. Qué poca comprensión, ¿eh? He ido muchos años con un papelito en el monedero justificando en todos los lados que no podía comer lo que había allí. No porque te fueras a comer lo del vecino, ¿no? No porque me fuese a comer lo del vecino, efectivamente, porque no podía comer. ¿Y ahora comes? ¿Qué comes? Y eso que decimos de ese placer, ¿no? Del comer, del disfrutar con los sabores. Yo no sé si de eso puedes disfrutar, no puedes disfrutar, si te lo has sacado de la cabeza o si disfrutas, no lo sé. Yo había olvidado cómo sabía una tortilla de patata, una paella, y recuerdo hace 3 años probé por primera vez la paella después de estar 8 años sin comer, y el camarero que me conoce llorando al ver cómo yo comía la paella y me decía... Una valenciana convencida. Me decía, ¿está buena? Digo, pues no sé. No sabía si estaba buena, si estaba mala, porque no tenía con qué comparar. O sea, en ese momento me la comía con esa ansia de decir, me da igual que esté mala, o sea, aunque hubiese estado quemada, me lo hubiese comido, porque necesito comer esto. Y ahora yo era muy tiquismiquis con la comida, de decir, y ahora me lo como todo. Todo lo que puedo me lo como, porque he estado tanto tiempo sin comer que ahora me gusta todo. Y luego es que cuando yo te preguntaba por los hospitales, pero a veces las personas mayores, las personas enfermas, es tan importante que tengan un pequeño placer, que aunque sea visualmente, de texturas, que se procure darles lo mejor que se les puede dar dentro de las posibilidades y de los escasos presupuestos, porque el primer problema está en los presupuestos, que son muy bajos, ¿no? Pero hay toda una parte emocional vinculada a la enfermedad, al encontrarse mal, sentirse mal y al tener que alimentarse, ¿no? Hay que buscar un cierto placer, ¿no? Aunque sea pequeñito, ¿no? Yo me enfadaba mucho cuando no me dejaban comer. Es que yo quiero comer, pero es lo que hay. También aprendes con eso. Han sido muchos años con el endocrino lidiando por la báscula que subiese, que la analítica estuviese más o menos decente, y ahora que me puedo alimentar más o menos bien lo agradezco muchísimo. No sé si hubo algún momento en que pensaron que podías tener algún trastorno de conducta alimentaria, que también es algo muy común, ¿no? De la misma manera que pensamos que muchas cosas son un poco psicológicas, pues también cuando vemos a una persona muy delgada, rápidamente lo relacionamos con un problema de trastorno de conducta alimentaria. Yo es que en 6 meses perdí 40 kilos. ¡Buf! Entonces... ¿A qué edad? 14 años. Y mi médico me decía, es que si hubiese sido hombre,
esto no lo hubiesen puesto en duda, pero como era mujer, 14 años, pérdida de peso, vomitaba todo lo que comía, pues enseguida me dijeron, no, esto es anorexia o es bulimia. Y yo le decía a mi madre, mamá, ni es anorexia ni es bulimia, yo me estoy muriendo, algo me pasa. Y gracias a que mi madre siempre creyó en mí, realmente veía que no era ningún trastorno alimenticio, que era algo más. Pero sí, lo más fácil es eso. Pensar que es una enfermedad distinta. Ese que es tipo más común. de trastorno. Ahora sigues vomitando, sigues teniendo problemas de... Cada vez menos, pero sí, los vómitos me han acompañado y me acompañarán toda la vida. Mi intestino pues no es igual que el de una persona sana, lleva muchas operaciones y no digiero. Yo puede que hay días que me tomo 30 pastillas para la motilidad intestinal. Y tampoco digiere igual que una persona normal, por eso algunas veces con goteros me suplen la carencia que yo pueda tener por boca. Porque tú siempre hablas de los goteros, siempre están asociados a tu vida, ¿no? Incluso cuando has estudiado en la universidad, acabas de hacer ese doble grado, tenías que bajar muchos días por un gotero, no sé qué hay en esos goteros. Pues de la universidad la gran mayoría habían potasio, porque yo tenía varias hipopotasemias que, al contrario de lo que la gente piensa, son muy graves porque derivan en parada cardíaca y alguna vez se han metido a la UCI corriendo. Entonces iba todas las semanas a que me enchufasen el potasio por vena. Y cuando me ingresan sí que me ponen la nutrición parenteral. Me gustaría hablar contigo del dolor, Noa, porque tú dices... pues lo de perder la audición, claro que da mucha rabia y que te sientes fatal y cuesta, pero o lo de la alimentación no es ni mucho menos lo peor. Supongo que lo peor es el dolor, ¿no? ¿Cómo se convive con el dolor? Yo quisiera saber si de alguna manera se puede un poquito domesticar y si la tolerancia también va cambiando. ¿Cómo es en tu caso? Pues yo cuando era más pequeña y el médico me decía que tenía que aprender a vivir con el dolor, me acuerdo que me enfadaba mucho porque no podía entender cómo una persona se resigna a vivir con ese dolor. Yo no voy a poder aguantar esto toda mi vida. Con el tiempo ves que el dolor va a ser ese compañero de viaje y que va a estar siempre ahí, pero que pese a todo pues podemos ser un matrimonio bastante bien avenido y convivir los dos. Al dolor se le puede aprender a domesticar. Yo tengo un umbral de dolor bastante alto. De hecho, yo puedo estar sangrando porque una zapatilla me haya hecho un roce y no darme ni cuenta. ¿Y esto ha ido cambiando? ¿Ha ido subiendo? Ha ido subiendo más, sí. Porque a mí me decían, medida que aguantabas, ¿no? Que tenía como dolores de parto continuos. Madre mía. Entonces, claro, ese dolor todos los días tienes que aprender a domesticarlo porque si no... Te vuelves loco, ¿no? Te vuelves loco. Sí, yo me acuerdo que pegaba puños a la pared del dolor. Entonces, pues bueno, convives con ese dolor y sabes que va a estar siempre ahí. Entonces, intentas que no te aparte mucho de tu vida. Es decir, bueno, vas a estar aquí, lo tengo aquí conmigo, pero aprendo a vivir con él. Y bueno, y el día que no se pueda, pues no se puede. También hay que ser realista y entender esto y darte tus tiempos en ese sentido. ¿Y hay algún momento en que me imagino que tocas fondo? Creo que fue más bien en tu adolescencia. ¿Qué sería? ¿Una depresión profunda? O no, una depresión, sí. ¿Tuviste? ¿Cuándo fue? Con 18 años. ¿Qué pasó? Pues era cuando mejor de salud estaba, en el sentido de que lo gordo ya había pasado, cuando ya tienes todas esas cartas en la mesa, todos esos síndromes. Pero yo creo que me vino ese bajón emocional de haber aguantado tanto. O sea, por algún lado tenía que salir. También había venido el mono de la morfina. Entonces fue todo de golpe. ¿Qué pasó con la morfina? ¿Te fueron dando cada vez más también? Como no sabían lo que me ocurría, llegas a engancharte, llegas ¿no? a engancharte, sí. Como no sabían lo que me ocurría, pues era pues más morfina y más morfina. Llevaba parches, chupa chups, pinchazos, colocada bolos, todo el día. Iba todo el día. Yo no sabía ni cómo me llamaba. O sea, iba hasta arriba de morfina. Entonces, de un día para otro te la quitan. Y cómo lidias con ese mono, porque yo era una persona drogadicta a la morfina. Y tienes que aprender a convivir con esa falta de aquello. Entonces, ¿y no te crea adicción a otras sustancias? No, a mí no me creó adicción a otras sustancias, por suerte, solamente a esa morfina. Y después, pues con el tiempo, lo vas sobrellevando y aprendes. De hecho, en otras operaciones a posteriori me han dicho, te ponemos la bomba y así lo pasas peor. Y ha sido como, no. A mí dadme lo mínimo porque no quiero, como sé lo que es eso, no quiero volver a eso. Entonces nunca más he querido que me pusiesen morfina. He pasado con fármacos más suaves porque no quería rememorar aquellos. Prefiero aguantar el dolor antes que me pusiesen otra vez morfina. Porque ya sabías lo que era. Y entonces la depresión vino en este momento cuando tú dices cuando estabas un poquito mejor, pero es cuando se te viene al final todo abajo. Cuando ¿no? se te cae todo el mundo encima, cuando has perdido a tanta gente por el camino y te ves sola,
absolutamente sola, porque la gente tiende a irse con todo esto. Yo tenía 18 años y no tenía nadie a mi alrededor. Y dices, ¿y ahora qué hago con mi vida, no? ¿Cómo reconstruyo todos estos pedazos que se han quedado aquí? ¿Cómo sigo hacia adelante? Y no ves un hacia adelante, no ves un mañana. Yo estuve un año encerrada en mi habitación. Yo le decía a mi madre que para vivir así que prefería morirme. Y se lo decía a la cara de, mátame, mamá, porque yo esto no lo puedo soportar. Y le pedía que me matase. Y no sé qué me hizo clic, que llegas a una disyuntiva en la que dices, o salgo hacia adelante o ya sí que me hundo realmente. Y yo me acuerdo que miraba a mis padres y decía, no, han luchado tanto por ti que no se merecen esto, no se merecen este sufrimiento que tú les estás añadiendo extra a lo que ellos ya cargan. Y dices, pues mira, me ha tocado esta vida, no la puedo cambiar, ¿qué puedo hacer con esta vida? ¿Qué puedo hacer sobre todo para que otros no pasen todo lo que yo he pasado? Esa creo que era la gran meta que tenía, que ya no hay, que sigo teniendo yo a día de hoy. Ese darle la vuelta al dolor que yo decía cuando te presentaba, ¿no? Encontrarle al final un sentido a lo que te está ocurriendo, ¿no? Sí. Tú decías lo de tus padres, ¿no? Tienes a tus padres allí. Supongo que hay momentos en que el sufrimiento es más por ellos que por ti misma, ¿no? En el 90% de los casos. Claro. De hecho, casi siempre yo me acuerdo que despertaba de una operación y aunque estuviese muerta de dolor era, tienes que sonreír porque va a entrar tu madre a verte, que no te vea mal. Cuando ella se vaya, ya lloras, ya te enfadas, pero en el momento en que entre tu madre, que te vea bien, para que el recuerdo que se lleve fuera no sea que su hija está sufriendo. ¿Quién es tu madre, Noa? ¿Cómo es esta mujer? Pues ella dice muchas veces que ha perdido su identidad y es verdad, ¿no? El quién cuida, quién nos cuida, creo que es muy importante y se difumina mucho la identidad de las personas que cuidan a gente enferma. Ella ya no es Susana Bilber, ella es la mamá de Noa y seguirá con ese alias toda su vida y ella ha dejado de ser mujer, ha dejado de ser en su trabajo para cuidar a una persona y ha dado su vida por mí, que es el mayor acto de amor que creo que se puede hacer ante un hijo. Y ella es que lo ha dado todo, le daba igual, ya cerraba la puerta de casa y se venía conmigo hasta el fin del mundo y se hubiese venido y hubiese dado su vida por mí si hubiese podido. Y sois amigas al mismo tiempo, ¿no? Tenemos una relación muy especial, ¿no? Yo no sabría definirla muy bien, si es amiga, si es madre e hija. Lo bien cierto es que cuando quieres estar separada de tu madre, ¿no? En plena adolescencia, en una cama de 90 en el hospital dormíamos las dos. Y creo que al final forjas una confianza y una relación vital pues muy distinta a la que puede tener cualquier persona de mi edad con su madre. Que al final estábamos las 24 horas del día juntas, hemos vivido tanto, es que nos miramos y ya sabemos lo que pasa por nuestras cabezas, no hace falta hablarnos, ¿no? Porque muchas veces cuando me pongo muy mal no puedo hablar, pero yo soy consciente, ¿no? Entonces yo la miro y mi madre ya sabe lo que quiero. El padre una cierta protección, ¿no? De sí mismo, porque se autoprotege a veces un poco. Es más difícil. Hay personas a las que les cuesta más, ¿no? Incluso afrontar por el propio dolor, pero que se hacen un poquito una barrera de protección. ¿Sería el caso de tu padre? Sí, él tiene su muro, yo creo que por el hecho tan simple de no querer ver sufrir a un hijo. Entonces él prefiere vivir en esa ignorancia de, bueno, sé que mi hija está enferma, pero no quiero saber hasta qué punto, porque, digamos, en esa estabilidad que se puede ver un poco, prefiero vivir yo antes que saber realmente qué le puede pasar o qué le pasa. Entonces, en Málaga sí que fue cuando se dio de bruces con la realidad, porque era cuando realmente me estaba viendo que se iba y cuando un médico le dijo, no, es que tu hija puede que se vaya. Pero él prefiere vivir más ignorante, más alejado de lo que me pasa. Es el miedo, ¿no? Y es el miedo que muchas personas tienen cuando tienen una enfermedad. A veces necesitas tus tiempos incluso. Yo tengo una amiga que padece un cáncer y que al principio yo le preguntaba, ¿pero te han dado las dimensiones? ¿Sabes el tipo? No lo he querido preguntar. Digo, ¿pero cómo puede ser esto? Y me decía, voy a ir preguntando a medida que yo pueda ir asimilando. Y va preguntando y va aprendiendo a asimilar, pero ha necesitado sus tiempos. Me imagino que esto es humano, ¿no? Es que no es fácil digerirlo. Yo siempre he sido de quererlo saber todo, es decir, sea bueno, sea malo, lo quiero saber ya, porque cuando a mí me dices eso, yo ya sé con qué puedo jugar, ¿no? Que la pelota está en mi tejado y con esa pelota, pues a ver cómo podemos empezar el partido.
pero sí que hay gente que prefiere pues esa aceptación previa y decir, bueno, pues poco a poco prefiero ser consciente de cuál es mi realidad. Yo siempre he querido ser consciente, pero eso ya es muy personal y cada uno pues afronta los problemas de manera distinta. Y tú, decíamos, le das la vuelta a ese dolor para sentirte útil, ¿no? Eso da un sentido a la vida, ¿no? Es que si no tuviese ese sentido, yo no estaría aquí. Es decir, si no hubiese encontrado un porqué, yo diría, pues, ¿para qué quiero estar aquí? Para dar faena a todo el mundo, para que mi madre siempre tenga que estar pendiente. Entonces, todo el mundo, yo creo que estés enfermo o no estés enfermo, tendrías que buscarle ese sentido a tu vida y con ese sentido levantarte todas las mañanas. Porque cuando tienes un porqué, eres un poco, no invencible, pero casi. Da muchísima fuerza. De todas maneras, no a tanto en tus libros, que recomiendo, que además yo decía que salen de las entrañas, porque te muestras, te desnudas muchísimo en esos libros, como en las redes sociales. Tú no muestras un mundo, porque siempre se habla de tu sonrisa, ¿no? Tú sonríes, pero tú no ocultas la parte dolorosa, tú no ocultas el miedo, reivindicas el derecho a tener miedo. El miedo está ahí y que esté ahí, porque si no sería mal asunto, ¿no? El día que no haya miedo, será que tal vez ya no haya posibilidades, ¿no? Eso es importante, ¿no? Transmitir la realidad. Tú no buscas un mundo edulcorado de la enfermedad y de las enfermedades raras, sino, tal vez dicho con cierta dulzura, pero muy real, ¿no? Es que sería muy hipócrita por mi parte mostrar un mundo Mr. Wonderful todo de color de rosa, porque la realidad no es eso. Y al final lo que queremos mostrar son todos los altibajos y la montaña rusa que supone tener estas enfermedades, que hay muchos momentos buenos, pero también hay muchos momentos malos. Y en esas dos vertientes tienes que aprender a vivir, con lo cual mostrar todo. Si un día estaba con goteros, mostraba los goteros. Si un día estoy aquí, pues compartirlo también y mostrar que se puede ser feliz. Pese a todo, se puede ser feliz con miedo y es necesario. Porque el día que nos falte el miedo es que nos faltará la vida. Claro, y una de las vías que tú utilizas, yo hablaba de los libros, pero también tienes mucha presencia en las redes sociales. Y yo te decía cuando te he encontrado que eres alguien que reconcilia con las redes sociales en las que hay tan mala leche, ¿no? Y entonces leerte a ti, seguir tus pasos, como vas contando tu día a día, es algo que hace reflexionar y que es muy inspirador. Yo no sé, pero últimamente veo que hay cada vez más personas que siguen a otras personas que tienen problemas de salud. Es como, tú me dirás, pero es como si el dolor y el sufrimiento te dieran una sabiduría, ¿no? En la que el otro se mira y en la que el otro se da cuenta de que se queja por tonterías. Yo no sé si hay un punto de autoayuda en seguir a personas que tenéis problemas. En tu caso, eres una luchadora y eres alguien que está haciendo activismo. O sea, tú tienes ahí una función clarísima y también a través de tus carreras profesionales, ¿no? El mundo profesional que quieres vivir. Pero por parte de quienes te siguen también hay una necesidad de escuchar esa sabiduría, ¿no? De quien sufre. Creo que te pone un poco los pies en tierra y te reconcilia también con la vida, porque entiendes que hay más realidades, pero incluso a mí, aun teniendo estas enfermedades, entiendes que hay más realidades aparte de la tuya, que hay muchísimas historias que merecen ser contadas y merecen ser escuchadas y entendidas. Y las redes sociales han dado pie a esto, a que todos seamos un poco más conscientes de que mi problema no es el problema universal, de que hay mucha gente con muchos problemas y un poco de ese sufrimiento tú intentas sacar la parte buena a la vida. Entonces, si yo a raíz de contar lo mío ha servido para que una persona valore un poco más su vida, pues también era un poco ese el fin. Y es importante que todo ser humano entienda que es mortal, que en cualquier momento le puede venir una enfermedad, le puede venir cualquier cosa, o no, simplemente tengo una vida muy plácida, pero entienda que hay que vivir al día a día. Es curioso por eso que vivimos un mundo totalmente paralelo en las redes sociales, ¿no? Yo cuando te he encontrado, sí, pero bueno, yo hoy te he encontrado y tenía la sensación de que conocía también después de ver muchas entrevistas y de leer tus libros, ¿no? Pero vivimos en un mundo muy extraño, que estamos al mismo tiempo muy conectados y muy solos, ¿no? También.
No sé cómo lo ves tú y si tú te sientes acompañada o vives también tu soledad. Me gusta vivir mi soledad. Yo creo que algo que me han hecho las enfermedades a la fuerza es aprender a vivir en esa soledad y estoy muy a gusto. Pero sí que es verdad que la compañía es necesaria y he conocido a muchas personas con estas patologías que te hacen volver a conectar con lo que realmente importa. De hecho, este fin de semana estaba en un cumpleaños de una nena que se vino con la ONG que colaboro y fuimos a Vic a su cumple, y eso hace un poco crear una segunda familia dentro de lo que son las redes sociales y es lo bonito, ¿no? lo que aporta. Pero también nos genera esa desconexión porque al final nos conocemos a través de pantallas, pero falta mucho, ¿no? El poder coger a alguien de la mano, el poder mirarle los ojos, y creo que se está perdiendo y que no deberíamos de perderlo. Pero tú tanto tiempo, tantas horas y días y días y días en hospitales, supongo que las redes han sido una vía de escape. Una vía de escape total. Sí, una ventana al mundo, porque al final... Pues tú empezaste muy pronto. ¿A qué edad empezaste? Con 15 años. Y decidiste contar tu día a día, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues miras a tu alrededor y ves que nadie tiene ni idea de enfermedades raras, ves que la gente desaparece un poco por ignorancia o por no querer saber nada del dolor, porque preferimos irnos y mirar hacia otro lado. Y de esa ignorancia yo dije, ¿qué puedo hacer para revertir un poco esta situación y que la gente sea consciente de cómo es mi vida realmente? Y empecé a compartir lo que me pasaba. En aquel momento yo no era consciente de la trascendencia que esto podía llegar a ser, ni mucho menos que al final todo el mundo fuese consciente de mi vida, porque yo ya no puedo volver atrás. Es decir, mi vida es pública en este sentido, entonces yo no puedo echar marcha atrás ni voy a dejar de ser no Aigón. Pero sí que entiendes que compartiendo todo eso, pues has ayudado a que mucha gente sea un poco más consciente de todo lo que nos ocurre, y creo que es lo importante. Y también a que otra gente dé el paso, gente que por ejemplo lo ocultaba por miedo o por vergüenza, diga, pues oye, no pasa nada por tener estas enfermedades, no pasa nada por tener una discapacidad. Y es lo que nos tiene que dar pie a seguir, ¿no? Que vengan muchas madres y me digan, bueno, es que si tú has podido estudiar, pues mi hija igual también puede estudiar, porque tiene siempre ese miedo, ¿no? De que una persona enferma podrá desenvolverse en su día a día o en la vida, podrá ser una persona normal, lo que entendemos por normal. Pues sí, se puede ser una persona normal con estas enfermedades. Muchas de estas personas que se acercan a ti vivirán momentos psicológicamente muy complicados. En su gran mayoría, sí. Tú me decías que habías pasado una depresión profunda con los 18 años y que quisiste darle la vuelta a tu dolor para ayudar a los demás. Pero no sé si pudiste tener acceso a ayuda psicológica, si la tienes habitualmente, ¿de dónde sacas esa fuerza psicológica que también es, ese apoyo psicológico que también es necesario? Porque ya has dicho en 2 ocasiones que perdiste a personas en el camino. Entiendo que los amigos de la infancia ya no están. Me quedan 2. Bueno, 2 son mucho. 2 amigos de infancia está muy bien. Pues yo me reconcilié un poco con la profesión del psicólogo, porque una de mis mejores amigas es psicóloga. ¿Pero no te gustaban? No me gustaban porque al principio, como me decían que era psicológico, pues les pillé un poco de manía, porque decía, esta gente simplemente me están derivando al psiquiatra o al psicólogo cuando realmente no investigan qué me pasa. Entonces, como que dije, me separé un poco de ellos y nunca he querido recibir ayuda psicológica por eso, porque en aquel momento me hicieron mucho daño aquellas personas que eran psicólogos y eran psiquiatras, por no creer que había algo más y decirme en 5 minutos que aquello que tenía era una anorexia o una bulimia. ¿Sí? ¿Te pasó repetidas veces eso? Sí, pasó en repetidas veces. Es raro porque también hay unas conductas, ¿no? que guían a un diagnóstico. Les era mucho más fácil que buscar más. Entonces, pues eso, yo me reconcilié muchos años después por mi amiga y veo que es necesario hablar también de la salud mental. Hoy en día, por suerte, se habla mucho más, pero yo les tengo cierto respeto, ¿no? Todavía no soy capaz yo de ir a un psicólogo. Por lo tanto, tu depresión la pasaste a pelo. Sola, a pelo. Sí. Nunca he tenido nadie que me ayudase en ese sentido. Siempre he sido yo
la que como buenamente ha podido ha tirado hacia adelante. Porque yo te iba a preguntar, pero claro, siendo tu caso como cuentas, pues ya no creo que lo veas tan de esta manera, pero me imagino que ese camino tan difícil de las enfermedades raras debería también cubrir Sí, por supuesto. un cierto acompañamiento en el terreno más psicológico y más, de hecho, a mí más de la salud mental, ¿no? Nunca me han ofrecido un psicólogo. ¿No? No. Y es algo que se debería de ofrecer. Por supuesto. De hecho, hay ejemplos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, aquí no sé cómo es, que le ofrecen ayuda psicológica a la madre, a los padres, pero cuando cumple 3 años el niño dejan de ofrecértela. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tiene 3 años y un día ya no está enfermo. O sea, te lo puede cubrir hasta cierto punto, pero no en su totalidad, y no todo el mundo puede costearse. Hay mucha falta de psicólogos en la sanidad pública. ¿Y tus padres tampoco han tenido acceso a esto? Nunca. ¿No? ¿Y cómo están tus padres ahora mismo? Pues yo les veo que ahora les ha venido un poco el bajón, pero porque se les ha juntado todo. Es una mezcla de sentimientos, ¿no? También han visto que pese a todo su hija ha salido hacia adelante, ya ha acabado las carreras, ya es una mujer, por lo que podemos entender, una mujer ya adulta, formada, y les viene pues ese sentimiento de mi hija ya no es una niña, ya ha crecido, ya tiene su vida, y a la vez pues esa carga psicológica de todos estos años que les ha venido ahora y que en algún momento tiene que salir por algún lado. Es difícil, y tú lo has dicho alguna vez, la relación más afectiva con los demás, ¿no? El miedo a decepcionar, o lo que decíamos antes, la preocupación más por tus padres que por ti mismo. Eso condiciona también las relaciones más sentimentales, ¿no? No sé si con los amigos, pero supongo que con las parejas también lo condiciona, ¿no? Te condiciona en tu día a día porque la gente te ha puesto en un pedestal y tú moralmente no quieres decepcionar a nadie, sin entender que a la única que no tienes que decepcionar es a ti misma. ¿Quieres decir el propio personaje de Noa Eigón que has ido construyendo? Exacto, sí. Claro, es una lucha constante entre no quiero defraudar a las personas. Por ejemplo, yo estaba muy mal y mi madre me decía, déjate asignaturas o haz la carrera en más años. Y era, es que no puedo, pero ya no por mí, sino por decir, por mis narices tengo que sacar esto. Porque estás dando ejemplo, ¿no? Sí. El dar ejemplo. Era un poco llegar hasta el límite, ya no por mí, porque yo no le debo nada a nadie. Y aunque me hubiese sacado la carrera en un año más, no hubiese pasado absolutamente nada. Pero era decir, no, es que lo tengo que conseguir porque tengo que predicar con ese ejemplo. Y muchas veces la carga de ese ejemplo pesa y mucho, ¿eh? ¿Qué harás con ese doble grado? ¿De qué manera te gustaría ayudar a las personas que un poco están pasando por este mismo laberinto que yo decía? Pues a mí me encantaría estar en Consellería de Sanidad allí en Valencia. Creo que podría ayudar. Tendría una visión distinta al resto de personas que están allí, que quizá no han convivido con la discapacidad ni tienen la sanidad tan de cerca. Y en eso me gustaría trabajar. No sé dónde me llevará la vida, pero bueno, yo sé que donde me lleve seguro que estaré bien. Está muy bien esa idea de entrar dentro de la propia sanidad, ¿no? De alguna manera para comprender y empatizar, que lo que nos hace falta también en todo este terreno es empatía, ¿no? Porque avanzamos a ciegas tanto por la falta de investigación, pero porque no se sabe en qué terreno nos movemos, ¿no? De alguna manera. Además, yo hice las prácticas ahí en Consellería de Sanidad y decía, es que realmente me siento útil aquí, porque algo tan nimio como es comprar las gasas, pero al final ves que esas gasas luego repercuten en que a mí me puedan curar una herida en un hospital. Entonces ves que lo que haces, aunque sea pequeño, tiene una repercusión muy grande después. ¿Qué es lo más urgente en la sanidad? Yo creo que es reforzar la atención primaria. Porque si se colapsan hospitales es porque la atención primaria no está reforzada a nivel general, no solo de estas enfermedades. Darles más formación a los médicos de familia y que todo pase por ese filtro, que estén más dotados, por supuesto, y que se canalice de una forma mejor a los hospitales para no colapsarlos. ¿Tú tratas también con la medicina de familia? ¿Tratas también con los CAPs? Cada vez menos, pero sí, en un inicio mi médico de familia era la que me llevaba en todo momento y la que se desvivió por decir, es que no sé qué le pasa a mi paciente, vamos a buscar caminos en los que poder seguir. Ahora me lleva más mi internista en el hospital, pero fueron muchísimos años con mi médico de familia.
Pero no hay una formación muy específica No, en este tipo de... Para nada. Hay una asignatura optativa enfermedades. en medicina de enfermedades raras. ¿Ah, sí? Sí. En Valencia ahora sí que hay un máster, por ejemplo, pero bueno, solo coge muy poca gente. Y el tema de enfermeras y enfermeros, lo has vivido también Sí. de cerca. Es todo ese ámbito que decías, tú lo citabas cuando hablabas de tu madre, pero es ese trabajo de cuidar, ¿no? Pero es que hasta la señora que está limpiando la habitación, al final se necesitan unos a otros para poder seguir, ¿no? Ese eslabón. Son necesarios, son útiles todos allí dentro. Y forjas una gran familia, pero es que el celador que viene a por ti, la señora que me está limpiando la habitación, las enfermeras con las que vives día a día, porque igual estás 4 meses en un hospital y por inercia es que tienes que ver a todas las semanas. Y yo tengo relación muchísimo con todas, nos hablamos por WhatsApp, quedamos de vez en cuando y es que son tu familia en ese momento porque estás sola. Y la única, digamos, salida al mundo que tienes son ellas y ellos. Sola y muchas veces con miedo, ¿no? Sí, bueno, el miedo está siempre, ¿eh? Pero... ¿El miedo también se domestica un poco como el dolor? Sí, pero es más difícil de domesticar. ¿Por qué? Porque el dolor suele ser más constante y más igual, pero el miedo tiene más vaivenes vitales. No hay dos miedos iguales, no hay dos dolores iguales, pero sí que son más parecidos. Los miedos tienden a ser más diferentes. Por eso supongo que debe ser importante compartir con personas que tienen situaciones parecidas a la tuya, ¿no? Te calma un poco, te puede dar un poco más de confianza y sobre todo de realidad. Pero al final tú cuentas lo que te pasa y dices, bueno, pues ya no soy yo sola la que tiene este miedo, ¿no? Alguien también lo tiene conmigo y te sientes menos rara en un mundo de raros. En un mundo de raros, ¿eh? Tú reivindicas de todas maneras, somos normales, ¿eh? Personas con enfermedades, enfermedades raras, pero supongo que uno de los peores sentimientos es el de la compasión, ¿no? Yo lo odio. No me gusta nada que se nos trate así, que se nos trate como si fuésemos menos que el resto de personas. Es cierto que, bueno, podemos tener o no unas adaptaciones, dependiendo de la discapacidad o de la enfermedad que tengas, pero no por ello eres menos que otra persona. Entonces esa mirada siempre de condescendencia que nos pone la gente, no puedo con ella. Yo soy igual que el resto y yo sé las limitaciones que tengo, nadie tiene que venir a contármelas. Entonces, si yo soy consciente, ¿a ti qué te importa, no? Lo que a mí me pasa. Claro que sí, hay que conseguir ese normalizar y ese ser iguales, que al final es de lo que se trata, ¿no? Sí, siempre es como la palmadita a la espalda de pobrecito, pobrecita y no, nada más lejos de la realidad. Pobrecito no, soy igual que el resto. Luchar por una sociedad inclusiva de alguna manera, ¿no? En la que todos seamos a mí me gusta iguales. más hablar de convivencia, porque si hablas de inclusión es que previamente has estado excluido. Si hablas de convivencia es que vivimos en un mundo en iguales. Y eso solo se consigue educando en valores a los más pequeños. Yo tengo 2 sobrinos pequeños que han crecido viendo cómo su tía cada vez tenía más cicatrices. Luego llevaba una cosa aquí que decías, ¿esto qué es? Mi sobrino decía, es una nevera. Y yo, pues, soy una nevera. Entonces, educar en valores a esos niños para que cuando crezcan tengan otra mirada distinta a la que probablemente tienen sus padres o tienen sus abuelos. Una educación que pasa por casa y por el colegio y por toda la sociedad entera, ¿no? Uh-huh. Pues esperemos que vayamos avanzando cada vez más en esa convivencia que tú defiendes y que también que se invierta en ciencia como tú pides. Esperemos. Y que se dé la importancia que tiene a la sanidad pública, esa sanidad entregada, esa sanidad de empatía y de entrega absoluta. Muchísimas gracias, Noa. A ti. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer.